que hay detrás del análisis, pero esto no es el código. Ahora yo les voy a explicar cómo el código maneja esto y vamos a hacer este mismo ejemplo con el código. Así que guárdenlo por ahí para no tener que escribirlo de nuevo. Yo no. Ya, sí. Sí se puede hacer, pero hay que hacerlo en base al área tributaria de la gente. ¿Sabes lo que es área tributaria? O sea, que a veces entiendo, yo creo que yo lo expliqué, cuando yo estaba explicando B, yo estaba aquí en esa clase, yo estaba explicando en vigas compuestas lo que era el ancho B, efectivo de los que funciona como bien. Ahí yo debía haber dicho que el ancho B era diferente del área tributaria, porque son dos conceptos que no están ligados. Pero yo puedo por lo menos darte ahora una orientación para que tú sepas por dónde investigar. Es un concepto que debieron haberte dado en losas de hormigón armado, porque para uno diseñar una viga se necesita saber cuál es el área tributaria que le corresponde a esa viga. Mira, te voy a poner un sistema de proyectar un edificio. Vamos. Es una planta. Todas esas líneas son vigas y lo que está entre medio de la viga son las losas. Ajá, entonces. De manera general, en hormigón armado hay dos categorías en las que las cargas se distribuyen de la losa a las vigas. Una es mediante una distribución de losa en una dirección y otra es mediante una distribución de losa en dos direcciones. La diferencia en que sea en una dirección o dos direcciones es la relación entre el ancho y el largo de la losa. Por ejemplo, esto es S y esto es, creo que B que le pongo. Si esa relación B sobre S es mayor o igual que 2, entonces es en una dirección. Por ejemplo, esa losa es en una dirección. Eso quiere decir que hay una línea en el medio que dice que toda la carga de una mitad de la losa va hacia esa viga y la otra mitad, toda la carga que se ponga en esta área va hacia esta otra viga y esa viga recibe cero carga de esa losa y esta viga recibe cero carga de esa losa. Pero cuando estoy trabajando con losa en dos direcciones, se forman triángulos y trapecios. Entonces, ese trapecio genera carga para esta viga, que se le suma, el trapecio de trazo también. Este triángulo genera carga para esta viga, y por ende, de igual forma, esto viene para acá, y eso viene para acá. Y así se determina que el área tributaria
tributaria de esa viga, que es ese trapecio, el área tributaria de esta viga, este triángulo, el área tributaria de esa viga es ese trapecio, más el trapecio de arriba, igual que el de abajo, ese trapecio con el trapecio de abajo. Y el área tributaria de esa viga es nada más ese triángulo, porque de aquí no le llega nada y tampoco de ese otro le llega nada. Ese es el concepto de área tributaria para la viga, pero las columnas también tienen área tributaria. Por ejemplo, yo agarro de aquí a aquí, divido la mitad de aquí a aquí, esa columna tiene toda esa área tributaria. Pues basado en el área tributaria que le corresponde a esa columna, en cada nivel de esa columna, yo voy a tener una carga total, porque yo voy a tener un área total, y esa área total produce una carga total, y yo con el esfuerzo FY o con el FB+C de lo que con esa columna, yo puedo dividir esa área total entre un porcentaje, frecuentemente 50%. El 50% de la capacidad de la columna me va a dar una idea de qué tamaño tiene la columna. Digo 50% porque esto es un análisis gravitacional, pero también en la parte sísmica hay que tomar en cuenta. Y si uno dice como que el 50% es sísmico y 50% es gravedad, pues entonces ahí uno tiene más o menos una idea. Para volver a iniciar a poner o predimensionar el tamaño de los elementos estructurales, en este caso columna. Después uno hace un análisis y ve si se quedó muy grande o si se quedó. Creo que. Correcto. Entonces, el área tributaria no tiene nada que ver con B, que es el ancho de los efectivos para vigas compuestas, porque el área tributaria depende de la forma en que se distribuyen las cargas, y el ancho de losa efectivo, que funciona junto con una viga compuesta, depende de las tres ecuaciones que yo les enseñé aquí en clase, que no están relacionados en nada con área tributaria. Pudiera coincidir, por ejemplo, para esa viga, que yo dividí aquí en dos, pudiera ser que B sea efectivamente eso. Si yo voy a decir una viga de acero, pudiera ser que B coincida con el ancho tributario que le corresponde a esa viga, pero es porque coincide, no porque tiene que ser justo el ancho. No porque tiene que coincidir, sino que coincide. Frecuentemente en acero las losas son todas en una dirección, independientemente de que sean cuadradas o rectangulares, porque si esto es una viga y esto es otra viga, esto probablemente va a tener muchas vigas secundarias en una sola dirección. Y como la carga va ahí se van a formar nubes, se van a formar lositas de una sola dirección. Entonces, toda la mitad para acá, la mitad para allá, la mitad para acá, la mitad para allá, la mitad para acá, etc. Todas las losas en acero son en una dirección. Okay. Retomo entonces, vuelvo a pandemia. Voy a mostrarle entonces, voy a venir aquí, ¿verdad? Diseño de columnas según el código, pero para entrar aquí tengo que enseñarles esto, es efectos o efecto de los esfuerzos residuales en columna. Creo que tengo una cualquier.
esta parte. Nada más tengo el elemento tipo W. Está en el depósito, todavía no se ha utilizado. Voy justo al lugar a comprarlo, porque lo voy a usar, lo voy a llevar al taller para prepararlo, cortarlo, hacer los agujeros que se requerirían, limpiar la superficie, prepintarlo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el esfuerzo que tiene internamente ese perfil W? Si ni siquiera estoy cargándolo con nada. Cero. No tiene ningún esfuerzo, no tiene ninguna demanda. Ah, pues no. Viene con un preesfuerzo. Viene con un preesfuerzo porque ya el mismo proceso de fabricación hace que ese elemento estructural se quede con un preesfuerzo. No puedo evitarlo. Entonces, es como que viniera de que semi-usado. Como si tuviera un peso arriba de él que no puede quitarse. Como lo que nos mostró en clase cuando hace la prueba para ver cuándo pandeo. Perdón. Como nos mostró un video en clase que siempre tienen las vigas usadas que hacen la prueba para ver si pandea. ¿Cómo el cuánto pandea? Sí, pero no, este proceso viene por frío y calor. Okay. Es un proceso que viene por cambio de temperatura. El proceso de fabricación de los elementos de acero involucra mucho calor. De hecho, no se funde y se lleva a medir, etcétera, no sé cuánto. Entonces, cuando sale de ese proceso, tiene que lentamente volver a la temperatura ambiente. Y en ese proceso termodinámico se queda. O sea, ustedes saben que la diferencia de temperatura crea esfuerzos. Sí. Ajá, por esa diferencia de temperatura se queda con esfuerzos internos. Claro que si yo encuentro el volumen, o sea, igual como hicimos en el capítulo 3 de vigas, si yo encuentro la resultante que produce cada uno de esos esfuerzos, o sea, viene más que encontrar el volumen y poner unos valores, y yo subo la sumatoria de todos esos resultantes, me va a dar cero porque no hay ninguna carga externa aplicada. Pero el hecho de que sea cero no significa que no hay fuerza. El juego este de la soga, todo grupo tirando por un lado. El hecho, si estamos tirando, el hecho de que la soga no se haya movido ni de un lado ni para otro, no significa que la soga no tiene tensión. La resultante es cero, porque lo mismo que está ganando por un lado es lo que está ganando por el otro. Pero hay muchísima tensión en esa soga, es lo mismo que aquí. La resultante es cero, pero hay esfuerzo. Entonces, ¿cómo influye ese esfuerzo en la capacidad final del elemento estructural? Y la primera pregunta es, ¿influye? Y la respuesta a eso es, depende. Siempre influye en el proceso, pero el resultado final pudiera ser el mismo. En el caso de vigas, por ejemplo, como esto no impide que se alcance MP, que es la máxima capacidad de las vigas. Al final de cuentas, como quiera alcanzamos MP. Pero sí hace que en vez de que el momento de fluencia sea MY, el momento de fluencia se llama MR. Recuerden que yo les expliqué que el 70% es por eso. O sea, hay una fluencia prematura de la sección transversal, pero al final de cuentas se alcanza MP como quiera. Por eso te digo, en el proceso influye, pero al final, como quiera, se alcanza la máxima capacidad. En vigas, en columna, en otra historia. Y por eso le voy a dedicar un tiempo a explicar esto. ¿Qué sucede? Estos triángulos que están aquí son en compresión y este también es un esfuerzo de compresión y esto que está aquí es un esfuerzo de compresión. Wow. No sé si ven la flecha.
igual que este triángulo, es un esfuerzo de compresión y este que está aquí es un esfuerzo de compresión. Todo lo demás que no marqué son esfuerzos de transición. O sea, que lo que está en rojo son las porciones del perfil que están precomprimidas y los que se quedaron en negro son las porciones del perfil que están pretraccionadas. Si yo le aplico una carga de compresión a este perfil, entonces esa carga de compresión me va a generar unos esfuerzos constantes, ya no van a ser así, sino que van a ser como un rectángulo sobre toda el área de la sección transversal del perfil, que se van a sumar a las rojas y se van a restar de las negras. Se van a sumar a las rojas porque ellos tienen compresión, se suma con la compresión que tienen, y la carga de tracción se resta del esfuerzo que produce la carga en compresión. O sea que si yo pudiera dibujar la nueva configuración de, vamos a decir, la que tiene la roja más la que produce la carga, ya todo esto se sube aquí, igual por aquí. Algo como eso, que ya la compresión total llega hasta aquí, llega hasta ahí, llega hasta ahí, llega hasta ahí. Ya esto no tiene tracción, tiene compresión también, pero la compresión es más chiquita que esta, porque todo esto se pasó para el lado comprimido. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Voy a hacer una sección conversada. Originalmente esto estaba así. Compresión, tracción. Si yo le sumo una compresión constante, es lo mismo que yo diga, bueno, voy a pasar igual. Es lo mismo que yo diga, bueno, es igual lo mismo que eso. Porque esa maestra me da esta, esa maestra me da esta, pero esa menos esa me da esta. Es como que esa línea se mueve hacia la izquierda completa. Se fue poniendo así, y ya quedó en la medida que yo voy aumentando la compresión. Bueno, eso es lo que debe ser. Como que todo esto pasó por un solo lado. Entonces, ese esfuerzo que está aquí, que es el esfuerzo en compresión 2, va a ser igual al esfuerzo en compresión 0, que fue con el que vino de fábrica, más el esfuerzo en compresión 1, que es el que produce la carga. Pero yo tengo un límite en el esfuerzo que yo puedo resistir con este material que se llama 0. El esfuerzo es F, ¿cuánto? ¿Qué sé yo? En este caso 50, pero ustedes saben que tienen esfuerzo diferente. Pero si es un A992 o un A572, la capacidad máxima que pudiera tener FC2 es 50. O sea que yo, si esto está llegando a 50, hay unas porciones del perfil de la columna que van a empezar a fluir prematuramente, o sea, esta y esta. Van a empezar a fluir prematuramente y otras que no van a estar fluyendo. O sea, va a haber una fluencia por alas. ¿Cuáles son las primeras que van a fluir? Las que vinieron precomprimidas. ¿Y cuáles son las últimas que van a fluir? Las que vinieron pretraccionadas. Esas 5 zonas van a fluir por compresión de manera prematura. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la rigidez de esas zonas la pierdo
si yo hago una gráfica esfuerzo de formación del acero, pues sería esfuerzo de formación. Recuerden que yo tengo una rigidez igual al módulo de Young en la zona elástica y luego yo pierdo la rigidez aquí en la zona plástica. Después de la deformación de fluencia, mi rigidez es cero. Y si esas zonas están fluyendo, entonces, como la rigidez de material de las zonas que están fluyendo es cero, esas zonas no están aportando a la rigidez general del elemento. Por lo tanto, para esa zona E es cero. O lo que es lo mismo, no la puedo tomar en cuenta porque ya no tiene rigidez. Pero entonces, ¿cómo se traduce eso en esto? Ahora, miren lo que pasa. Si fuera, bueno, ya sea una cosa u otra, como yo pierdo esa zona, entonces la inercia que está aportando a restringir el pandeo no es la inercia total de la sección transversal, sino que es una inercia modificada en la que yo tendría que calcularla eliminando las zonas que ya están fluyendo. Que si son unos puntos, no es mucho, pero a medida que esto empieza a fluir y fluir y fluir, estas porciones empiezan a agrandar, y por lo tanto, la inercia que tengo que restarle a la inercia general del perfil cada vez es mayor y mayor. Por lo que lo que se vuelve cada vez menor. Si la inercia es con respecto al eje Y, todavía es peor, porque estas dos zonas, voy a poner un ejemplo. Déjenlo las dimensiones del perfil 18 por 50, por favor. BF, TF, 18 por 50. BF, TF, TW. El BF 7.5. El TF057. Gracias. Miren, vamos a calcular la inercia débil con respecto al eje Y. Eso sabemos que da 40 puntos. Voy a despreciar el aporte del alma, porque el alma tiene un espesor tan pequeño que la inercia que produce con respecto a ese eje que es vertical, lo voy a despreciar. Voy a decir entonces que la inercia con respecto al eje va a ser la inercia de esta ala, que es un 2 de la base 0.57 por la altura al cubo, y como son 2, la multiplico por 2 y eso no va a dar cuánto es. Eh, 40.078. No. Es como un 0 por ahí que tú. A 20.039 por 2, 40.08. 40. ¿Qué te comete? No lo pongas así, pon entre paréntesis. Increíble. 40.1 contra 40.0. Efectivamente, el alma no aporta. Entonces,
Y si yo les digo, no, mira, esto va a empezar a fluir en estos 2 puntos. Yo digo, mira, vamos a decir que está fluyendo aquí. Vamos a decir que está fluyendo ahí. Vamos a decir que está fluyendo ahí. Vamos a decir que está fluyendo ahí. Y está fluyendo una cosa, mira, ínfima. Vamos a decir que está fluyendo media pulgada nada más. O sea que esto se quedó de aquí a aquí, en vez de 7.5 como es media y media, 6.5. Esa foto la tomé en ese instante. Ah, bueno, ¿cuánto da la inercia ahora? Un 12 de 0.57 por 6.5 al cubo por 6.08. ¿cuánto? 6.08. Pues pa. De 40 a 26, perdí un 40% de la capacidad. Con eso lo que yo voy a hablar. Claro, porque es algo seguro. Ese valor que estoy reduciendo es una poquita cosa que yo reduzca, es una reducción grande en la inercia. Entonces, si yo voy a poner la inercia aquí, si la sección es elástica completa, yo pongo la sección, la inercia que me da la cava. Pero si empieza a fluir, aunque sea una porción pequeñita, la inercia se me va degradando vertiginosamente rápido. Por lo tanto, la capacidad al pandeo de la columna se va cayendo, se va degradando vertiginosamente rápido también, porque la inercia es proporcional a la capacidad de la columna. Conociendo esto, entonces, el código reconoce que hay que tener mucho cuidado en caso de columnas que puedan pandear a una carga superior a la que produce la primera fluencia. Repito, hay que tener mucho cuidado con las columnas que pudieran pandear luego de que se produzca la primera fluencia. Claro, eso no significa que no queremos columnas así, todo lo contrario. Es mejor una columna que pandee después de que fluye, después de que tiene la primera fluencia, a una columna que pandee sin fluir, porque la que pandea sin fluir está pandeando una carga mucho menor. Lo que sí hay que tener cuidado es porque se puede sobreestimar la capacidad de la columna si yo utilizo una inercia que no es la que debo utilizar. ¿Qué hace por ello? Henry, ¿qué se tiene que dar? ¿Qué se tiene que dar? Conectarlo para que no se apague. Conectarlo para que no se apague. El código dice, para todo, Sí. el código dice, para todo este capítulo que tiene que ver con compresión, phi vale 0.9, cuidado. O sea, que al final de cuentas no le tenemos dando miedo, porque si vale 0.9, Casi uno. Pero no son. esta parte del código tiene, otro capítulo tiene E7, llega hasta el 7. Y del 7 nosotros vamos a ver nada más el 1, el 2 y el 3. O sea que nos vamos a quedar con estas tres. Perfiles W y perfiles y channel, pero los perfiles W pueden ser doblemente simétricos o pudieran ser asimétricos. Y vamos a tener pandeo solamente por flexión, eso se llama FB, y no por torsión, es otro tipo de pandeo que vamos a ver
33. Bueno, funciona parcialmente para todos estos elementos que tienen estrés, reconociendo que, por ejemplo, estos habría que verificar también en el 4, aquí también hay que verificar el 4, aquí habría que verificar el 4 y el 6, aquí el 4 y el 5, etc. Hay que saber cuáles secciones del capítulo E hay que verificar para cada uno de las secciones transversales en las que nosotros estamos trabajando. Y este lado es para elementos que no tienen ni alma ni alas esféricas, y este lado son para elementos que pudieran tener almas o alas esféricas. Para el código, ellos utilizan una variable que se llama LC, y esa LC es lo mismo que K por L. O sea que aquí, por ejemplo, la ecuación, en vez de tener K por L, tiene LC. Y aquí, en vez de tener K por L, tiene LC entre L. Según el código. Y lo otro es que tengan cuidado porque hay una restricción de que preferiblemente caer entre R, o sea, lo mismo, el S entre R debe ser menor o igual que 200. Eso sería como que la esbeltez y compresión al pandero del elemento estructural que estamos analizando, pereje del elemento estructural que estamos analizando, no debe exceder 200. Y estas son las ecuaciones. Tengo dos casos. Depende de cuánto es la esbeltez del eje del elemento estructural que estoy analizando. Voy a compararlo contra esta ecuación que 4.71 raíz de E sobre F. 4.71 raíz de E sobre F. Por lo que es lo mismo, esto sale de aquí, de decir que Fy entre el esfuerzo elástico menor o igual que 2.25. En un caso, o mayor que 2.25. En el otro caso. Si da menor que esto, o lo que es lo mismo, si la relación de estos dos esfuerzos es menor o igual que 2.25, entonces estoy en la condición en la que el elemento estructural primero fluye y después pandeo. Eso se llama pandeo inelástico, que es la condición que estaba explicando ahora. Primero fluye y después pandea. Esa es la primera condición. Y si por el contrario no cumplo con esto, entro inmediatamente en esta condición que el elemento estructural nunca fluye, sino que pandea antes de fluir. Eso es la condición del modelo que yo traigo de madera. Yo lo pandeo, no fluye, suelto la caja y vuelvo a su posición original. Sin fluir. ¿Cuál de las dos es mejor? No hay ninguna mejor ni peor, claro. Se aprovecha más si yo a la columna logro que ella fluya antes de cambiar, pero al final de cuentas lo que yo voy a hacer es limitar la carga para que nunca llegue una carga mayor a la que va a producir el pandeo en esa columna, ya sea pandeo inelástico o pandeo elástico. A mí me gusta despejar de aquí